Vamos a ver la parte del RC232 en el microcontrolador que estamos utilizando, que es el 4550. Como antecedente, el protocolo RC232 ha sido utilizado desde años atrás. Es un protocolo bastante robusto, bastante simple, que muchísimos dispositivos hoy en día lo utilizan para comunicarse con sistemas embebidos y poder conectarlos a aplicaciones más robustas como por ejemplo Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, inclusive transmisiones inalámbricas como el LoRa, el XBee, pues también utilizan el protocolo RC232. Anteriormente era común ver este tipo de protocolos en puertos que se conocían como DB9s. Allí en la imagen podemos ver unos conectores que podrían pensar que son los RC232, como este, que generalmente las computadoras, todavía algunas de hace 3 años traían, que era el VGA. Vean que el puerto RC232 es muy similar, se conocen como DB9s, pero DB9 porque solamente tiene 9 pines a diferencia del VGA, que ese es un DB15, ¿sí? Entonces, las computadoras anteriormente traían estos puertos. Un protocolo o un puerto que sí desapareció totalmente fue el puerto paralelo, que era un conector que se conocía como DB25. Entonces, ese desapareció, pero era muy común antes para la conexión de las impresoras. Hoy en día ya no utilizamos estos puertos, ya inclusive el VGA a veces ni se ve. Sabemos que las computadoras, por la cuestión que han tenido de irse miniaturizando y haciéndolas más delgadas, eliminan ciertos componentes como inclusive el lector de CDs o de Bluetooth, de Blu-ray. Entonces, bueno, son protocolos que siguen utilizándose, pero hoy en día utilizamos los emuladores o transceivers. La comunicación que tenían se basaban principalmente en 3 tipos de direcciones. Una que se conocía como simplex, otra como half duplex y otra como full duplex. Explico en qué consiste cada una. La comunicación simplex era de que nosotros teníamos 2 entidades, llamémosla A y B, que serían como personas. La persona A solamente tenía la función de transmitir y la persona B solamente tenía la función de recibir. Un ejemplo sería como los walkie-talkies. Pero los walkie-talkies de hoy en día, bueno, sí tienen una comunicación tipo half duplex. Entonces, algo más puntual donde ustedes realmente pudieran reconocer o identificar, pudiera ser como los beepers. Los beepers anteriormente eran la forma en que recibían mensajes las personas. Entonces, lo que tenían era que una persona llamaba, pedía que se hiciera la transmisión del mensaje y el beeper solamente funcionaba para recibir mensajes, no servía para enviar. Los celulares de antes no tenían cómo recibir mensajes, así que era una forma de una comunicación simplex. Otro mecanismo también, pues podrían ser la forma en que se enviaban los telegramas, ¿sí? Los telegramas, una persona tenía solamente un dispositivo que transmitía y en otro lugar solamente ese dispositivo recibía. No podían hacer las 2 funciones al mismo tiempo o desfasadas. Entonces, la comunicación half duplex sí tenía la opción de que el mismo modelo o el mismo sistema, hablando de personas otra vez, la persona A podía transmitir y recibir, pero no lo podía hacer al mismo tiempo. Caso similar con la persona B. Podían transmitir y recibir, pero no al mismo tiempo. De hecho, ahí en la imagen dice, transmite cuando B está recibiendo. Y B transmite cuando A está recibiendo. Entonces, es ahí donde los walkie-talkies sí pudieran ser una comunicación half duplex, debido a que cuando ustedes hablaban, el otro solamente podía recibir información. Hasta que el sujeto A dejaba de hablar y soltaba el botón de comunicación, entonces el sujeto B era cuando podía transmitir. Los radios generalmente tienen esa funcionalidad.
Y la comunicación tipo full duplex es así, puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Es como lo que hacen los celulares hoy en día. Ustedes mientras están hablando, también están recibiendo lo que manda la otra persona. Pueden hacerlo e inclusive en algunos casos pues es a través del mismo dispositivo, del mismo cableado. Entonces, a grosso modo esos son los tres tipos de direcciones de comunicación que se manejan en los protocolos y el RC232 se enfoca en el half duplex. El protocolo RC232 al final del día, como solamente estamos hablando de cable, es el uso de que un cable transmite datos, pero ese cable solamente puede mandar ceros lógicos y unos lógicos. Entonces, ¿cómo mandas toda una trama? Pues a través del protocolo. El protocolo está especializado en que vemos la gráfica que está ahí. Inicialmente está en un estado alto siempre. Hasta que recibe un cambio de estado a 0, ese bit que dura un determinado tiempo se conoce como el bit de start o bit de inicio. Esta duración de tiempo es lo que se conoce como la tasa de transferencia, cuántos bits transmite en determinado tiempo. Entonces esta duración tiene un lapso de tiempo que depende de la tasa de transferencia que ustedes escojan. Más adelante vamos a ver esa parte. Ya que recibe el bit de inicio, el receptor realmente detecta este cambio desde un instante, pero se espera un determinado tiempo para posteriormente decir, ok, después del bit de inicio, lo siguiente que yo voy a recibir es un bit de dato, el bit menos significativo de mi cadena de datos. Sabe que va a recibir 8 datos, entonces cada determinado tiempo deja que pase esa información y dice, lo que recibí en este lapso de tiempo, ¿qué fue? Fue un 1, ok. Lo que recibí en este lapso de tiempo, aquí aunque no se ve una división, ¿qué fue? Fue un 0. Entonces para la comunicación lo que entiende es que esa es la trama de datos que le va llegando, donde el primero es el bit menos significativo, el bit 0, luego el bit 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando termina esos 8 bits de datos, dice, aquí está mi información, y ya el dispositivo receptor tendrá que interpretar qué dato le envió. Recuerden que tenemos una tabla de codificación que se conoce como ASCII, donde nos dice en 8 bits qué representan esos 8 bits. Una letra A minúscula, A mayúscula, un número 0 como carácter, un signo de interrogación, una coma, etc. Recuerden que todo lo que nosotros tenemos alfanuméricamente también se puede representar en bits a través de ese código ASCII. Ya que recibe esos 8 bits, volvemos a repetir, después del determinado tiempo que pasa, lo que sigue es un bit de paridad y un bit de stop. Que ese bit de stop es un 1, que si se fijan se queda por un determinado tiempo, que si nosotros volvemos a mandar un dato, entonces tendríamos que volver a mandar el bit 0. A grosso modo ese es el protocolo RC232. Ya puntualmente habrá materias donde entren en detalle en cómo funcionan y se especializan. Nada más quiero hacer la mención de que aquí en esta gráfica aparece ahí que el pulso en alto es como menos 3 volts y el pulso en bajo es como más 3 volts. Parece que están invertidos porque de hecho este código es la representación genérica del RC232, pero el RC232 maneja una lógica invertida. Es decir, lo que nosotros reconocemos como un 1 lógico, que siempre son 5 volts, el RC232, el 1 lógico, realmente es voltaje negativo. Y otra cosa, el RC232 manejaba voltajes negativos y positivos, no manejaba un 0 como tal. Inclusive manejaban realmente menos 15 volts y más 15 volts. En el microcontrolador, ¿qué vamos a hacer? Bien, dentro de nuestro microcontrolador, en el 4550, tenemos los pines 25 y 26 que corresponden al puerto C, pin C6, pin C7, que es el transmisor y el receptor respectivamente, ahí lo pueden ver.
Entonces, esos dos pines, cuando nosotros trabajamos con RC232, lo conectamos al otro dispositivo que también maneje protocolo RC232. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se conectaban los conectores DB9, aquí está, y pueden darse cuenta que literalmente, si ustedes transmiten, lo hacen con la boca. Ustedes hablan, el sonido sale de su boca, de sus cuerdas vocales, y no piensen que aquí está conectado. Vean que el dato de transmisión entra al receptor del otro, porque tienen que ir cruzados, no es que transmisor vaya con transmisor. Tiene que ir la parte del transmisor de uno con el receptor del otro, y el transmisor del sujeto B o del elemento B entra al receptor del sujeto A. Sí tienen que tener eso en cuenta, que están invertidos, y la tierra obviamente se tiene que conectar entre ellos. Muchas veces se utiliza, por ejemplo, protocolos RC232 para el Bluetooth. El Bluetooth te tiene que conectar a la tierra que está conectada el microcontrolador, es normal. Ya lo han empezado a ver en algunas materias, cómo tienen que tener la tierra en común para que funcionen los dispositivos y los pulsos que emiten tengan un acoplamiento al mismo sistema que lo está transmitiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso en el microcontrolador? Bueno, el microcontrolador realmente tiene comandos muy sencillos, ya están predefinidos en sus librerías. Y para poder utilizar el RC232 utilizamos este comando que es use RC232. Dentro del paréntesis podemos poner diferentes datos. Ahorita que me migre a la parte del Pixel Compiler, les voy a explicar qué tantos datos pueden poner. Pero de entrada es importante que pongamos el pin receptor. Este comando RCV ya viene por default en las librerías del Pixel Compiler. Entonces ustedes tienen que poner RCV igual a y qué pin es en su microcontrolador. En el caso del 4550 es el pin C7. Si utilizan otro microcontrolador tienen que poner el pin que le corresponde. Separado de coma se ponen otros parámetros como el pin transmisor, que repito, entonces estos comandos X, M y T ya están predefinidos en las librerías, por eso se ponen así, igual a pin C6. Ya que definimos cuáles son los pines del micro para transmitir y recibir, también es importante que le digamos cuál es la tasa de transferencia. Esa tasa de transferencia, como lo repito, es ese lapso de tiempo que dura cada pulsación o que el transmisor y receptor tienen que entender. Aquí le estoy poniendo una tasa de transferencia que es como estándar. La 9600 está reconocida como una de las que siempre se utilizan. Inclusive hay dispositivos comerciales como un GPS, por ejemplo, que ya vienen con esa tasa de transferencia específica. Los Bluetooth también, desde que se los venden, ya vienen programados con 9600. Se pueden cambiar, no necesariamente tienen que ser 9600 siempre. Pero las tasas de transferencia ya están definidas. No es que nosotros agarremos y pongamos 10.000 o 9601. Ya existe una tasa de tabulación donde las tasas de transferencia de los baudios por segundo están definidos y son las que tenemos que respetar. Y es importante que el transmisor y el receptor operen a la misma tasa de transferencia. Porque si uno opera más rápido que el otro, pues es como si un profesor llega a las 7 de la mañana a dar la clase y empieza a hablar, pero el alumno está demasiado dormido, entonces ¿qué información captura? Realmente nada. O una parte, o la transgiversa. Cuando tenemos esas problemáticas de que un sistema, un dispositivo está transmitiendo más rápido que otro, pues lo que sucede es que el otro transmite todo un texto, hola, pero el receptor, como es más lento, digamos que opera a la mitad, no captura el hola, sino nada más captura la H y la L. Entonces no va a saber qué le quiso transmitir o qué le quiso comunicar. Viceversa, si el transmisor es muy lento en comparación al receptor, cuando el transmisor está operando, el receptor dice, ah, bueno, pues ya me dijo tanto tiempo, yo ya recibí la información, hasta ahí me quedo, yo ya terminé de capturar. Y tal vez ni siquiera el transmisor ha terminado de enviar la trama de datos.
Por eso es importante que estén los dos operando a la misma frecuencia. Otro dato que también es importante es la cantidad de bits que van a enviar. En la imagen que yo les puse, les dije que transmite 8 bits, pero es que el RC232 se puede configurar a que realmente ustedes manden 6, 7 u 8 bits. ¿Por qué nos conviene 8? Pues porque obviamente, como les comenté, la tabla del código ASCII nos permite reconocer 8 bits para poder tener una letra, un carácter. Y por último, este de paridad, si ustedes le ponen par o impar, pues nosotros ya, eso es decisión. Generalmente no se le pone paridad y por eso se le pone ahí una opción. Ahorita que abra la parte del Pixel Compiler, van a ver qué opciones existen. Este comando se pone dentro de las librerías, si se fijan, por eso les puse esa parte de aquí, para que lo reconozca el micro desde que está inicializando el programa. Ya dentro de la codificación, para poder imprimir, es decir, para enviar datos, utilizamos el comando printf como lo harían en la computadora. Originalmente el micro no le podemos mandar printf porque el micro, ¿dónde va a imprimir? Pero cuando trabajamos RC232, la función printf lo que hace es tomar carácter por carácter de esta cadena de caracteres con fin de línea que se le llama string, toma uno por uno y lo que va haciendo es tomarlos y mandarlos a través del transmisor, con cada uno con su protocolo. Cuando termina de hacer eso, printf sigue a la siguiente línea. Entonces, si nosotros queremos enviar pues una variable, queremos enviar un texto, queremos enviar saltos de línea, podemos utilizar el comando printf en el Pixel Compiler. También existe el comando putC, pero el putC solamente es para imprimir un solo carácter. Para capturar datos existe una variedad, el get, el getchar, el gets, el keyboard hit. Eso ya depende de qué quieran ustedes programar y cómo lo quieran hacer. Pero recuerden que estos comandos, similar como lo hace en la computadora, el comando hace que la programación, si se está ejecutando, se quede pasmada o se quede congelada por esta instrucción hasta que ustedes presionen una tecla. Eso es lo que pasa en la computadora. En el microcontrolador hay exactamente lo mismo. En el micro, si la programación detecta un getC o un getCh, se queda ahí esperando que llegue un dato. Entonces no va a hacer nada de lo que esté debajo de esa línea de código. Hasta que llegue un dato por el pin del receptor, en este caso, es cuando entonces lo captura, lo manda a la variable que lo tiene que mandar y sigue operando de manera normal. Hay dos metodologías dentro del microcontrolador, que es utilizando una interrupción, o si no utilizan la interrupción, también podemos forzar al microcontrolador a que espere los datos de entrada con alguna de estas funciones. Voy a mostrar a continuación precisamente cómo sería aquí en el Proteus. En el Proteus podemos ver que precisamente esto, ahorita explico qué es, pero aquí tiene su transmisor, está conectado al pin receptor del micro y el receptor lo estoy mandando al transmisor. Recuerden, están invertidos, ¿no?, entre ellos. Puse ahorita 3 LEDs nada más conectados al pin B0, B1 y B2. Esto que está aquí en Pixel Compiler se llama terminal virtual, Virtual Terminal. Lo que nos sirve es para emular como si fuera la computadora que está conectada, una hiperterminal, solo que dentro de la simulación del microcontrolador. Nos va a abrir una ventanita negra, que es lo que nos haría normalmente una hiperterminal que ustedes descarguen. Pixel Compiler tiene de hecho una hiperterminal, pero como ahorita no podemos probarlo físicamente, vamos a utilizar esta nada más en simulación. Entonces el circuito básicamente nada más es el micro con su cristal. No le estoy poniendo un botón de reset, lo estoy conectando directamente a la alimentación en el Master Clear. Mis 3 botones y mi hiperterminal, que sería como si fuera mi computadora. La idea es emular que ya estamos conectando la computadora al circuito del microcontrolador. ¿Ok? Entonces, con esa parte es con lo que arrancamos para poder pasar a la simulación.
que les mostraré a continuación. Entonces, aquí en Pixel Compiler ya les expliqué la parte de las librerías. Si ustedes entran a la ayuda, le ponen aquí RC232, se van a dar cuenta que les abre esto y aquí está el comando use RC232 y aquí está la parte que les comentaba. Les dice que utilicen así el comando use RC232 y dentro del paréntesis pongan options, donde los options son separadas por comas y pueden ser cualquiera de todas estas que están aquí, que son bastantes, ¿sí? Pero las más relevantes, que son las que les puse, digamos, para que opere simplemente, es baud, que dice set baud rate, xmit, que es el del pin transmisor, rcv, el pin receptor, aquí está lo de la paridad, parity, donde los comandos pueden ser N, E, O, U, O, y los bits que dice que aquí, fíjense, aquí nos dice que puede ser de 5 a 9, que realmente de 5 a 7 no son utilizados. Entonces, bueno, aquí también en el ayuda está la información que ustedes pueden utilizar. De hecho, aquí les da un ejemplo. Y también una de las cosas importantes es que más adelante pues también utilizaremos esto que es el stream, porque el objetivo es que nosotros podamos tener más de un RC232 en el micro. Por ahora solamente vamos a trabajar uno solo. Entonces ya está aquí las tasas de transferencia, los pines transmisor receptor, la cantidad de bits, etc. He declarado una variable que se llama dato de tipo char. ¿Por qué de tipo char? Porque sabemos que el char es 8 bits y lo que manda el RC232 es 8 bits. No tiene caso que utilice una variable de tipo entero, de tipo flotante, debido a que lo que voy a recibir es un dato con 8 bits que se va a interpretar mediante el código ASCII, utilizo un carácter. Dentro de mi ciclo principal, el void main, pues tengo ya aquí esta parte donde está mi ciclo infinito y vean que yo estoy utilizando el comando printf. Recuerden, printf lo que me sirve es para enviar a la hiperterminal. O sea, esto es lo que le está escribiendo el microcontrolador. No sé por qué me está apareciendo ese error, ahorita reviso. Mando un texto simple, esperando dato. Y lo escribo como lo escribiría en el programa C. Posteriormente hago o utilizo el comando getC para capturar un dato que me llegue a través de la RC232. Ven que no tengo que definirle en qué pin tiene que estar conectado. Es decir, eso ya está acá. Entonces aquí lo único que hace es que cuando llegue el dato, lo va a guardar en mi variable que se llama dato. Mientras no llegue nada, deben entender que el micro se queda aquí. Si yo quiero mover un motor, quiero desplegar en displays o quiero hacer algo, el micro no va a hacer nada porque está esperando que llegue un parámetro. Entonces recuerden esa parte, es importante. Si llega un dato, lo guarda y lo único que tengo aquí son nada más tres ifs y su condición es definitiva, que si el dato vale A, lo único que va a hacer es mandar en alto la señal del pin B0, que si vale B, que si vale C, y si no vale cualquiera de esas letras A, B o C, lo que hace es mandar todas abajo. Eso es todo lo que hace este código, es muy simple, realmente imprime un texto y espera que la computadora, en este caso la terminal virtual, mande un dato. Vamos a verlo en Proteus. Aquí está ya mi circuito, que es el que les puse en la diapositiva. Ya está cargado el programa. Y cuando yo arranque, me va a ampliar esta ventana. Ahí está. Y vean que lo que dice es esperando dato. Y está esperando hasta que yo le mande un carácter. Ahorita el microcontrolador, como les dije, está pausado. Yo le voy a mandar un 1. Vean que no hizo nada porque las condiciones son solamente que sea A, B o C para que prenda un LED. Le voy a mandar una letra A y ya prendió el LED. De hecho se están empalmando. Creo que lo que voy a hacer
voy a agregar aquí una línea de código que cada vez que llegue dato, a ver, ¿qué me está haciendo? Cada vez que entra ahí, ya corregí el error, ya puedo, a ver, ahora sí entonces le voy a hacer este cambio nada más de ponerle un diagonal inversa n, en diagonal inversa r, para que haga un salto de línea y un retorno de carro. Y una vez que reciba el dato, pues también le voy a poner por aquí un diagonal inversa n, diagonal inversa r. Nada más para que no se amontonen ahí las letras. ¿Listo? Y ahora sí vean que ya está. Es importante que también recuerden esto, que yo estoy recibiendo lo del micro, pero aparte yo tengo activo esto que dice Echo Typed Characters para poder visualizar lo que yo escribo. Miren, si yo lo deshabilito, vean que ya no está habilitado, y yo mando un 1, no me lo imprimió. Entonces lo que hago es activarlo, clic derecho, pongo esto sobre la pantallita, y ahora sí, si yo escribo un 1, ahí está. Y vean que ya no me está amontonando el texto, ya me está permitiendo hacer el salto de línea, el retorno de carro, como lo haría normalmente en C. Entonces ahora sí, si yo mando una letra A, ahí está la letra A y se encendió el LED que está mapeado al pin B0. Obviamente mi comando nada más es que si yo mando la letra A lo prende, pero ya está en estado alto. Le pongo B, ya prendió el otro, le pongo C, ya prendió el tercero, le pongo una letra D y ya no hace nada. ¿Sí? Ahora bien, recuerden que esto es precisamente, de hecho yo puedo poner Enter y el Enter lo recibe como un carácter. Ahí está. Recuerden que el código aquí, el problema es ese, que está congelando el código hasta que llegue un dato. ¿Ok? Si yo no quisiera que se congele, si yo quiero que más bien esté trabajando y de alguna manera si llega o detecta un dato lo guarde, pues para eso está la función del keyboard hit. Si yo le pongo if cabe hit, le estoy diciendo si, bueno, obviamente el comando es si se presiona una tecla, ¿no? Si keyboard hit, pero en este caso más bien lo que va a reconocer es si hay un dato dentro del microcontrolador o llega un dato al microcontrolador en el pin receptor. Si llega ese dato, ¿qué vas a hacer? Pues guárdalo. Como obviamente el dato ya está en el buffer, está en el cable, por así decirlo, entonces ya no va a congelar hasta que reciba un dato, sino más bien lo guarda, y una vez que lo guarda, ahora sí ya tomará una decisión dentro de los ifs. Pero yo al poner esta condición, lo que va a pasar es que el micro ahora va a trabajar siempre, siempre, siempre. O sea, va a hacer todo lo que está acá. Recuerden que es secuencial. Si no hay un dato, hace todo y vuelve a regresar acá. Cuando eso pase, guarda el dato y toma la decisión de qué hacer. Y vean lo que va a suceder. De entrada, lo que va a suceder es que, como le voy a permitir que esté operando siempre, el texto de esperando dato se va a estar imprimiendo una y otra y otra y otra vez, porque ya más bien está ahí. Esperando dato, no llega dato, haz lo que tienes que hacer y regresa al ciclo infinito. Esperando dato, no llega dato, haz lo que tienes que hacer. Cuando yo presione una tecla, voy a presionar la A. Difícilmente se vio cuando la presioné, pero vean que sí cambió el estatus del LED. La letra B, la letra C y una letra D o Z, la que sea, y apaga todo. Pero ya permite que el microcontrolador esté trabajando siempre o esté haciendo su función. ¿Ok? Ahora, otra manera de hacer esto es no con interrupción. Digo, perdón, con interrupción. Para ello, les recuerdo que las interrupciones son llamadas
a funciones o llamadas a ejecuciones a líneas de código que lo que hacen es interrumpir el punto en el que se encuentra el microcontrolador y van y ejecutan la interrupción, terminan la interrupción y regresan donde se quedó. Entonces el microcontrolador tiene una interrupción ligada al pin receptor. Cuando el pin receptor tenga un dato, en ese momento lo que va a hacer es interrumpir el programa y va y captura. ¿Ok? Para ello nada más tengo que poner unos comandos que son enable interrupt, y la interrupción que pongo dentro es una interrupción que ya tiene un nombre que se llama int RDA. También tengo que ponerle enable interrupt global. Tengo que decirle al micro habilita la interrupción RDA y habilitalas de manera global porque se ejecutan en cualquier instancia del código, ya sea dentro del main, dentro del ciclo infinito o dentro de alguna otra función. La interrupción interrumpe cualquier punto del código. Existen varias interrupciones y si tenemos más de una, recuerden que también existen jerarquías, ¿no? ¿Cuál es la de mayor jerarquía? ¿A cuál le hace caso primero? Etcétera. Entonces, bueno, yo acá voy a poner, fuera del main, voy a poner como si fueran una función. Se pone gato, el nombre de la interrupción, y lo que hace es que cuando está operando el micro, en el momento que la interrupción entra, va a donde está declarada la interrupción y ejecuta la instrucción inmediata a esta interrupción. Para ello, yo le voy a poner una función, yo le voy a poner receptor de datos, data. Es una función, entonces yo ya le puedo poner que la función reciba un parámetro o no, pero es que realmente, como es una función que se ejecuta por interrupción, no puedo mandarle datos, pero puedo ponerle que devuelva algún parámetro o algo, o que ejecute nada más instrucciones. En este caso lo único que voy a hacer es poner una instrucción que haga lo que yo hacía anteriormente. Le estoy diciendo que cuando llegue la interrupción, guarde el dato que está llegando en la variable dato. Va a ser exactamente lo mismo que yo tenía acá. Y también va a ser exactamente lo mismo que cuando puse el if keyboard hit. Va a dejar que el micro opere siempre. Y solamente cuando llegue un dato, interrumpe la programación y va y ejecuta esta instrucción que es captura el dato. Vean que está operando exactamente igual. Está dejando que el micro haga lo que tiene que hacer. Cuando yo mando un dato, voy a presionar la B. ¿Listo? Ahí está. Voy a presionar la C. Ahí está. Está operando. Presiono cualquier otro, se apagan. A, B, C, D. A, B, C, D. Ahí está. Bien, ¿en qué difiere que yo utilice la interrupción o utilice el keyboard hit? Que si se fijaron funciona muy similar. Si yo pongo el keyboard hit por acá, if kb hit, y pongo dato igual a getC, esto estaba haciendo lo mismo que hizo esto, ¿no? La diferencia es que recuerden que nuestra programación es secuencial, así que si no usamos la interrupción y usamos el keyboard hit, ¿qué va a pasar? Imprime. Pregunta, ¿hay un dato? No. Entonces no guardo nada. Imprime. Si pregunta, ¿el dato era A? No, pues no era A, porque no llegó dato, era otro carácter. ¿Qué pasa si en el momento que va aquí preguntando en estas tres, llega el dato? No le va a hacer caso todavía. O sea, el dato se va a quedar ahí en el buffer. Por lo tanto, entonces termina de preguntar, ¿era B? No. Ah, entonces era C. No, tampoco. Entonces, pues pon todas en bajo y luego regresa al ciclo infinito
y pregunta, más bien imprime, disculpen, imprime esperando dato, y en ese momento que dice, ¿hay un dato? Dicen sí. Ah, bueno, entonces ahora sí captúralo. A lo que voy con esta explicación es que el keyboard hit, si en ese momento no hay un dato, no lo captura. Entonces hace toda su ejecución y cuando vuelve a preguntar, si ahora sí está el dato, pero porque el dato llegó desde hace rato, lo guarda. A diferencia de la interrupción, donde la interrupción, si obviamente ya no está esta instrucción, la interrupción dice, ¿el dato era A? No, pues no era A. El dato era B, pero en ese momento llega el dato, aquí interrumpe la operación, va y captura y regresa, y tal vez en ese momento es cuando pregunta, ¿el dato era B? Sí, ¿qué crees que recibió un dato? Era B. Ah, bueno, entonces ejecuta. La interrupción no se espera a que se mande llamar el comando el keyboard hit. La interrupción, como su nombre lo dice, interrumpe en cualquier parte del código que se encuentre, iría a capturar el dato y regresa a ejecutar donde se quedó. Esa sería la diferencia. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes mandan A y B? Lo mandan todo continuo, primero le hace caso a la A y hasta el siguiente ciclo del while le hace caso a la B con el if keyboard hit. Pero la interrupción le hace caso a la A y a la B inmediatamente. A lo mejor ahí también llega la A, la captura, llega la B, desecha la A y la captura como B. Entonces ya no guarda la A, sino guarda la B, la última que se esté mandando. La interrupción es más tajante en ese sentido. ¿Sí? Ustedes pueden mandar texto, pueden mandar variables. Es más, miren, por ejemplo, aquí yo le voy a poner esperando dato. Le voy a poner dato tipo variable, ¿no? Dato int igual a % y voy a crear por acá un dato de tipo entero, int y igual a 10. Y aquí recuerdan que se ponía coma y nada más. Compilamos. Y vean que me está imprimiendo dato. Voy a poner una pausa, ahí está. Esperando dato int igual a 10. O sea, me está imprimiendo el dato como si fuera una variable. Pueden hacerlo de esa manera como lo harían en la computadora. Es muy similar. Con esto es lo básico que tienen que ver de RSOS32. Les estaré proporcionando más ejemplos para que vean qué es lo que van a hacer ustedes. De esto sería todo. Muchísimas gracias.